Todo eso resultó ser de gran utilidad para los aprendices para entender cómo mejorar sus habilidades, sus destrezas. En resumen, realmente resultó claro que los aprendices aprendían el uno del otro, de todos los demás, sobre todo las relaciones con sus congéneres, con sus pares. O sea, los que tenían un poco más de conocimiento, pues podrían pasar sus conocimientos a los que todavía no los alcanzaban. Ahora, los maestros también realmente era el reflejo vivo de lo que aspiraban realmente los aprendices. Decir, yo quiero ser como él. Y pues ahí está el maestro que uno puede observar, ver cómo hace las cosas, qué hacen, qué significa ser un sastre, un verdadero sastre, un sastre experto. Yo me tardé mucho en fijarme en esto porque yo estaba enfocando mi atención sobre las notas que tomaba yo con respecto a los métodos de los aprendices, cómo cosían o cómo confeccionaban, no sé, las mangas, los pantalones, etc. Me tardé mucho, seguí ciega. No alcanzaba a entender que los aprendices estaban ahí, no para ser excelentes cosedores de pantalones, sino para convertirse en maestros, en verdaderos maestros. Entonces, estas habilidades como artesanos realmente eran nada más una pequeña parte de lo que ellos realmente querían lograr la identidad social de ser un verdadero sastre. No alcanzaba yo a entender eso, que las habilidades siempre dependen de una relación social compleja. Algunos de ellos tienen que ver con cómo ir logrando tu identidad personal. O sea, tener estas nociones teóricas de lo que son las prácticas situadas, el aprendizaje situado y el aprendizaje a través de la práctica es ver este punto. Y creo, lo voy a repetir porque creo que es un punto importantísimo. O sea, lograr estas habilidades siempre dependen y siempre adquiere un significado de acuerdo con las relaciones sociales, de cómo vamos confeccionando nuestra propia identidad personal. Bueno, pero aquí no acabó. Con el paso del tiempo encontré yo puntos importantes en tres series de cosas que sucedían en los talleres. En primer lugar, había un orden en que los aprendices aprendían la confección de la ropa. En segundo lugar, ese orden tenía que ver con un patrón de diferencias a través de las diferentes etapas de vida de los clientes, de niños a jóvenes a adultos. Y en tercer lugar, el tipo de ropa que podían hacer los sastres expertos cambiaban según el momento de su carrera al ir envejeciendo. Vamos a pensar otra vez en Tim Ingold, dice las habilidades se constituyen dentro de la matriz de las relaciones sociales, son eslabones en estas cadenas de la causación personal y no mecánica. Aún más, los sastres elaboraban, hacían ropa que requerían de un buen entendimiento de divisiones, relaciones, de modas en la vida social de Liberia, que rebasaban mucho el taller en sí. Por ejemplo, ellos tenían que hacer esta ropa de acuerdo con el estatus de la gente, el estilo que estaba de moda, y todas estas costumbres reflejaban las identidades sociales de sus clientes. Al terminar mi trabajo etnográfico, yo concluí que la teoría comparativa binaria de educación formal e informal era silenciosa con respecto a la característica más importante de estas etapas de aprendizaje de los sastres. Y esta teoría binaria esperaba que los aprendices se constituyeran de una manera en que realmente nunca se logró. O sea, este aprendizaje no se constituyó de la manera en que hubiéramos esperado.
es muy difícil. Yo me explayo más en el libro. Estas conclusiones realmente me animaron a mí y a otras personas de explorar la teoría crítica de relaciones en vez de lo que es la teoría binaria. Yo regresé 2 veces más a este callejón de los sastres para ver experimentos, para realizar experimentos de aprendizaje de la transferencia de aprendizaje. De acuerdo con las experiencias que yo había observado, comparé su habilidad de resolver problemas matemáticos desde la perspectiva de un sastre y no desde una perspectiva de un aprendizaje formal a través de la escuela. Estuve 2 años, imagínense, que recuerdan que lo que me hizo enojarme tanto al principio, estos efectos superiores de una educación formal para que puedas generalizar viejas habilidades y aplicadas a nuevos problemas, realmente no resultaron. Cuando vimos este aprendizaje de los sastres, cuando se tomó en cuenta seriamente para construir experimentos comparativos. Después de este esfuerzo, yo había logrado lo que quería hacer desde un principio. Yo abrigaba muchas esperanzas que después de estudiar a estos aprendices, de realizar mis experimentos, de mostrar que realmente estos efectos de educación formal con la solución de problemas matemáticos desaparecían si uno podía calibrar estas tareas experimentales, cómo aprendían ellos, cómo aplicaban las matemáticas a su vida profesional. Yo dije, pues ojalá que nos sirva para los que estudiamos diferentes culturas. No sé realmente si hemos logrado entender esto cabalmente en la actualidad, pero creo que los resultados no fueron tan emocionantes como yo hubiera esperado. No sé cuáles fueron los resultados, lo que los experimentos estaban midiendo. Me parecieron bastante triviales, que realmente no permitieron realmente esclarecer lo que les importaba a los sastres, lo que era importante para su vida. Así que tratar de caracterizar su mundo, su vida social, de decir que ellos no podían transferir estos conocimientos, no podían resolver los problemas matemáticos. Y pues realmente no es muy interesante esto. No me está arrojando nada. Y al mismo tiempo, una vez más sentí esta como intranquilidad al observar al maestro cuando yo le pedí que enseñara formalmente cómo colocar un cierre en el pantalón, como que algo, yo no sabía qué pasaba. Me tardé muchísimo en entender esta lección, pero un buen día me desperté con esos ajá, y yo nunca había observado a ningún sastre en la vida cotidiana resolver problemas cuantitativos utilizando los mismos métodos que empleaba durante mis experimentos. Y esto era cierto si contaba con educación formal o no. Entonces, eso sí me pareció más interesante. Regresé a Liberia para pasar otro verano realizando trabajo de campo etnográfico una vez más en los talleres para ver las prácticas matemáticas en los talleres. Yo dije, voy a poder ver estos problemas de matemáticas en los talleres, que son muy parecidos a los que uno encuentra en la escuela o en los experimentos. Yo quería comparar las prácticas matemáticas de los sastres en los dos contextos, como si fueran diferentes. Un
entorno era el taller, el otro entorno era la escuela. Yo llevaba a cabo experimentos muy escolarizados, eso también es preocupante. Pero empecé a entender una vez más, después de muchas horas de pasar muchas horas ahí en los talleres, de ver cómo resolvían problemas de matemáticas, de observar este aprendizaje. Empecé a entender la relación entre los números y las cantidades. Se produce no solamente con relación a otros números y cantidades, sino también de acuerdo con otros valores, otras cuestiones de la vida real, cotidiana. Las relaciones cuantitativas solamente cobran significado cuando forman parte de una práctica social. Pero de acuerdo con la participación de los sastres en los experimentos y en su vida normal en los talleres, eran dos tipos de compromiso muy distintos con respecto a las relaciones de cantidad. Por lo tanto, mi parecer es que la perspectiva que nos está ofreciendo es diferente y la pregunta a considerar es entender si las matemáticas se especializan o se sitúan en situaciones muy particulares y entonces esa epitomía de abstracción descontextualizada de las matemáticas, y esto a mí me llevaba a considerar otra pregunta: ¿y qué pasa si no es meramente lo que es en la educación informal, en donde aparece las relaciones sociales, y si podemos suponer que no existe otra condición social? ¿Qué hacer con esto? Y esto es algo que he estado suponiendo desde entonces, y esto a su vez me ha estado abriendo la puerta a otros proyectos etnográficos y a mucho trabajo con colegas sofisticados de teoría social en lo que es la teoría de la práctica relacional e histórica. Abordo las conclusiones que he estado tratando de hacer, sugerir, por lo menos, he estado más que tratando de sugerir, he estado tratando casi de convencer y sugerirles cómo sí es posible hablar acerca del aprendizaje como relaciones cambiantes entre la gente y sus prácticas en un mundo cambiante. Cuando uno arranca desde el punto de vista de la teoría de las relaciones con un compromiso a los supuestos de lo que es la práctica social de una clasificación situada, entonces el trabajo no es observar ni a la persona ni al mundo uno a la vez. ¿Por qué? Porque ambos están en relación. No, aquí la encomienda es ver a través del otro, con respeto al uno, si uno quiere entender cómo son los cambios de la gente, los cambios y el mundo. Es una relación dialéctica. Y si desean ustedes dedicarles 5 años tratando de entender esta oración, bueno, pues yo acabo de pasar 5 años, pero realmente vale la pena. Es una relación dialéctica. Pero déjenme tratarse de los explicar, aunque sea un poco. Miren, la gente cambia por su participación en la práctica cotidiana. La pregunta que cabe entonces es: ¿y cómo cambian con la práctica? Pero al mismo tiempo, las prácticas están modificándose al ir modificando los participantes. Y entonces la pregunta es: ¿cómo es que la gente cambiante está modificando la práctica en la que participan? La idea de participantes cambiantes y una práctica que cambia, leído de
muchos ángulos. Es la forma en la que he llegado a entender el aprendizaje, el aprender o el ser aprendiz. Ahora supongamos que decidimos abordar el tema de la conducta de la vida cotidiana, tomado en cuenta en lo que son las artes y lo que son los trabajos manuales, y poder entender todo en un contexto cambiante de gente, de cosas, de mundo heterogéneo. Esto es para mí, es un campo de investigación y aprendizaje que creo que no existe aún, pero empiezo a ver cómo surgen los signos. ¿Por qué? Porque la gente lo está ya empezando a crear aquí y en otras partes del mundo. Esto no solo estaría alentando, sino estaría provocando preguntas analíticas muy diferentes, y busca que estas facetas que nos iluminan y nos dan la información acerca de la vida social se pueda entender desde otro punto de vista, y así entonces tratar de producir esta iluminación. Hay un punto más. He estado hablando ya de cómo un largo proceso de la investigación teórico-etnográfico ha moldeado mi punto de vista cambiante en relación a lo que es desarrollar las teorías del aprendizaje y el conocimiento. Además, he tratado de mostrar y de comentar cómo funciona, entre comillas, esta práctica crítica, pero existe un preámbulo faltante. La investigación en lo que es las artes manuales se basa en reconceptualizar el aprendizaje como los fundamentos estéticos, éticos y políticos. Y esto a la vez nos trae las relaciones por generación que nos dio Steiner Gabel a través de su teoría del aprendizaje y el conocimiento, la práctica y la investigación. Les cuento otra historia, una última. En alguna ocasión, en el mes de mayo, tuvimos un congreso acerca de lo que es arqueología teorética. Y en una sesión denominada La teoría de la práctica social, el arqueólogo belga Olivier Gosselin presentó un documento, dio una ponencia en relación a lo que son las relaciones complicadas de la formación de identidad entre lo que son la gente que trabaja con el barro y en Nigeria, a través de lo que son las diferentes facetas de organización de esta práctica con el arte. Y además nos mostró las conexiones tan profundas y diferentes en la que se genera todo lo que son los productos de barro. Ahora, fuera del Congreso, platicábamos todos acerca de cuál es el estado de la universidad y la preocupación que teníamos en lo que son las relaciones cambiantes entre investigadores, la gente que financia la investigación federal, corporativa, este tipo de las administraciones universitarias, y cómo los centros en pro del lucro tratan a los estudiantes como clientes endeudados que están pagando, y cómo el producto de la investigación es ya algo comodificado, y vemos las excelencias, la demanda en busca de la excelencia y la productividad como algo ya abstracto. Olivier regresó a Bruselas y redactó el manifiesto de la investigación lenta. Y además, para sorpresa de él, esto se convirtió en algo altamente popular, al grado de convertirse, como dicen, viral. Él no
puso de moda lo que es la palabra ciencia lenta, slow science. No, más bien esto es algo que viene de los químicos y los físicos de Australia de hace 20 años y poco a poco ha entrado a lo que son las ciencias naturales y a las humanidades, correspondiendo a esta trayectoria histórica de centrar las políticas de investigación en lo que es competitividad y productividad. Conocen ustedes este movimiento de una comida, que no es la comida rápida, la comida lenta. Bueno, pues así es el slow food, la comida lenta, que trata de modificar la relación que tenemos con la comida. Y es lo mismo que pasa con la ciencia, tratando de modificar y transformar y reanimar los valores que existían para poder profundizar la calidad tanto en nuestro trabajo como en nuestra vida. Y él toma nuestro trabajo como una forma de arte, de aprendiz. Les hablaba yo de Sennett al principio y Sennett nos recuerda, nos dice Olivier, nos recuerdan de este elitismo intelectual dentro del mundo académico que además ha causado toda clase de confusión en los valores y ha modificado la capacidad, debilitado la capacidad de resistirnos ante las presiones. ¿Y qué criterios debemos seguir para poder evaluar la calidad de la investigación y qué nombre vamos a emplear para esos fines y qué evaluaciones se van a hacer y con qué autoridad, la autoridad de quién? Y con estas preguntas no podemos agregar algo que sea la responsabilidad profesional o encontrar aquí el equilibrio entre la pasión y la obsesión y volver a establecer estas relaciones cercanas con los pares. El ejemplo de lo que es el ser aprendiz y el trabajar con lo que son las artesanías nos abre otros caminos para sacarnos de la confusión y abrirnos con más humildad a las relaciones. Las preguntas que aquí postulo me parece que son pertinentes a cualquier tipo de olla que estamos fabricando en nuestra vida y nos recuerda que tenemos la responsabilidad de la forma en la que fabricamos las ollas de nuestras vidas, cómo las fabricamos, con qué también las hacemos, con qué placer estamos fabricando nuestras propias ollas y con qué responsabilidad. Y además dentro de lo que son las universidades ya atenuadas y olvidadas y anquilosadas, podamos entonces encontrar el camino a esta lucha y espero que todos estemos aceptando el camino. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. He aprendido a quienes investigado un poco sobre aprendizajes formales e informales. De hecho, yo hice mi tesis sobre grafitis informales. Por favor, hablen despacio para permitir la traducción al inglés. Y el trabajo que hice sobre los aprendizajes con los grafiteros en sus comunidades de práctica, y bueno, un poco ha sido muy interesante y me ha abierto hacia otros espacios. En el caso, por ejemplo, de los indignados, bueno, y he estado últimamente con las indignados, que son un grupo de gente que está en espacios públicos. Y con ellos he estado aprendiendo muchas cosas. La Occupy Movement. Y es increíble la cantidad de actividades que se llevan a cabo y cómo se aprende en un espacio absolutamente informal. Pero mi pregunta específica es sobre un trabajo que estoy haciendo en doctorado con los gitanos en México, de gypsies o roms. Y estoy tratando de investigar sobre los aprendizajes en la lectura de las manos o de la Buenaventura. Y es muy rico porque es como un aprendizaje secreto. La historia de ellos está invisibilizada
pero además hay una complejidad en las historias de la comunidad que es muy cerrada. Y actualmente estoy trabajando en un concepto de antropología de lo elusivo, como esta a veces poca capacidad de asequir o de aprender las cosas y cercarlas, ¿no? Y bueno, del trabajo que usted presenta, la parte de la cuestión dinámica me parece súper rica. Y quisiera un poco preguntarle cómo puede usted describir en una relación de aprendizaje cuando hay una persona que está cambiando y que sus relaciones cambian el mismo aprendizaje, ¿cómo puede usted describirla? ¿Cómo se describe? Se describe con mucho detalle y con mucho cuidado. A mí me da la impresión que usted está analizando algo maravilloso y usted va a empezar a entender la riqueza de la complejidad, porque además está usted dispuesta a ampliarse desde este punto de vista tan angosto de sujeto, el tema sujeto que ver, ampliarlo, a ver, aquí tenemos ideas de secreto y tenemos otras nociones. Y lo que a Louviers le gusta ver es la antropología del aprendizaje. Y en esta antropología del aprendizaje es pues una especie de estudio donde nos ayuda a usted a entender que las dimensiones y las relaciones céntricas en este tipo de práctica son totalmente algo fuera de lo esperado de nuestras propias experiencias tan limitadas y además involucran otros aspectos de la vida que está ocurriendo que ni siquiera podemos empezar a concebir. Me parece que eso como tesis va a ser fabuloso. Y para los estudios del aprendizaje me parece que las investigaciones serían sensacionales si las podemos convertir en un cuestionamiento de cerca y hasta histórico de qué es y cómo es que la gente inevitablemente están interactuando de una forma compleja con el mundo y a su vez están modificando el mundo y este mundo tan complejo está modificando a la gente. Oiga, ¿le sonó como respuesta o no le sonó a nada? O sí, más o menos sí. Mira, a mí me parece que el tema de su investigación es sensacional. Yo tengo un comentario y dos preguntas. El comentario es que yo siento que tú valoras al sujeto al plantear tu enfoque del aprendizaje donde se rompe la relación binaria entre teoría y práctica. Pero el valor de lo que dices no radica solamente en lo que dices o en la teoría que suscribes, sino que cuando dialogas con nosotros, tanto aquí como en el taller, hace realidad eso. Yo siento que lo que tú dices es real porque tú misma integras tu experiencia e integras teoría y práctica en lo que estás diciendo. Ese sería el primer comentario. Y las preguntas son muy sencillas. Una, ¿por qué hablas de práctica y no de experiencia? Cuando hay toda una historia del concepto y la categoría de pedagogía del sujeto y pedagogía de la experiencia. Y la segunda es que mi tesis de doctorado es sobre secundaria técnica, que en México equivale a séptimo, octavo y noveno grado. Entonces, yo estoy haciendo un estudio, digamos, de seguimiento de egresados, pero no cuantitativo y con preguntas estandarizadas, sino un enfoque cualitativo. Y entonces lo que quiero ver es qué queda después de que ellos han transitado por la comunidad de práctica que fue la escuela, donde había aprendizajes formales, informales, los talleres productivos, las asignaturas de formación general. Y lo que observo es que el resto que queda, cuando ellos tienen 20, 25, 28 años o 16, es muy pequeño, excepto cuando hay un ancla familiar, que hay un padre que fue carpintero, por ejemplo, y entonces ellos llegaron a la escuela técnica por el padre y siguen trabajando, incluso a veces son varios hermanos, familias donde todos fueron a la secundaria técnica e hicieron la misma especialidad,
pero es porque hay un ancla familiar. Entonces, no es que la escuela creó eso, sino que desde la familia se creó eso. Esas serían mis dos preguntas. Gracias. Muchas gracias por las preguntas. Voy a tratar de responderlas. Es muy difícil escoger términos conceptuales que no vengan acompañados de un bagaje histórico, ciertas connotaciones que quieren decir una cosa dentro de una tradición teórica, y si empleamos el término, entonces la gente cree que quieres decir otras cosas que no quieres realmente mover. Con ese preámbulo quisiera decir que yo no utilizo el término experiencia porque creo que omite dos dimensiones muy importantes de las prácticas sociales. Una dimensión, porque el término experiencia parece que quiere decir que como que estas cosas espontáneas que nos sucedan sin ningún filtro, que surjan y se nos vienen encima y nosotros las absorbemos sin ningún tipo de filtro. Y el primer principio es que nosotros ya somos seres sociales al nacer. No es posible, por ejemplo, aprender o participar en el mundo, así que sea experiencia nada más, sino siempre está relacionada con la cultura, la historia, la economía, o sea, como que van mediando nuestras experiencias. De la misma manera, yo utilizo términos como participación en práctica porque quiero que sean términos ambiguos en el siguiente sentido. Quiero que el concepto que se refiere el concepto al mundo en que viven las personas y ellos como parte de ese mundo y su participación como parte del mundo en que viven, en que participan. Eso es algo que no se puede desentrañar, es algo, un hecho. Por eso hablo de prácticas sociales. Va bien conmigo, con mis teorías, con mi postura teórica, utilizar esta palabra participación y no experiencia, que me pone muy nerviosa ese término porque no creo que refleja las relaciones complejas entre los seres humanos. El primer punto. Ahora, ¿qué sucede después de la escuela? Otros tipos de oportunidades de aprender cuando terminan estas etapas. Creo que la pregunta es que viene empujado por la escuela. Por ejemplo, si tú eres sastre, un aprendiz en un taller en Liberia, ¿vamos a utilizar lo que estamos aprendiendo? Por supuesto que sí. ¿Cuándo vamos a empezar a utilizar estos conocimientos? ¿Cómo si los vamos a seguir usando? Todas esas preguntas ya tienen respuesta por el hecho de encontrarte ahí. Entonces no es cuándo, dónde, cómo, sino es cuando se trata de las escuelas, de una escolaridad formal. Si estamos en la escuela, no estamos realmente participando de una manera clara, o sea, hacia dónde queremos encaminar, qué vamos a hacer después. ¿Cuál va a ser nuestra trayectoria? ¿Cómo es relevante lo que estamos aprendiendo en la escuela con nuestra vida posterior? Cuando uno dice, bueno, ¿qué pasa después? Después de la escuela. Yo con un grupo, Michael Murtaugh, Oliver de la Rocha y otros alumnos y yo hicimos este proyecto para matemáticas para adultos en el sur de California, que no es exactamente una cultura exótica, pero bueno.
Y lo que hicimos fue ver qué prácticas matemáticas llevan a cabo las personas después de la escuela. Y de todo lo que aprendimos en las clases de matemáticas en la escuela, ¿qué aplicamos después? Por lo menos una vida normal, o sea, suponiendo que no estudiamos matemáticas, sino como personas comunes y corrientes. ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué aplicación tiene lo que aprendimos en la escuela? Un resultado muy interesante fue que las personas son bastante precisas, efectivas en manejar relaciones cuantitativas en sus vidas, pero no, digamos, no tiene mucha aplicación las matemáticas que aprendimos en el colegio o en la escuela. También, no importa la edad, eso me encanta. La ocupación, el nivel de ingresos, no tienen mucho impacto porque todos, pues realmente, todo el mundo resuelve sus problemas cuantitativos, cubren sus necesidades. Por otro lado, cuando les preguntamos con mucho cuidado, ¿qué se acuerda de sus lecciones de matemáticas o aplicamos, por ejemplo, un examen de matemáticas? Pues todo el mundo podía sumar, restar, multiplicar y dividir. Sabía que era un poco más complicado multiplicar fracciones y todos podían decir diferentes problemas teóricos. Eso que cuánta agua lleva la cubeta, que los trenes que se encuentran en la vía. No sé si aquí en México ustedes ven estos problemas que hay que resolver matemáticamente. Sí podían nombrar este tipo de problemas, pero no les interesaba resolverlos, hasta hacían bromas al respecto. Y inclusive cuando empezamos a examinar esto más de cerca por ocupación, que decían, bueno, necesita saber, por ejemplo, muy buenos antecedentes matemáticos, una buena formación en matemáticas, resulta de que no era cierto que realmente trabajar en la oficina o algunos instrumentos, cómo podemos hacer ciertos cálculos, las relaciones matemáticas que son relevantes para nuestro trabajo y no problemas teóricos escolarizados. Hay otro punto que quisiera yo recalcar y es un patrón que va más allá de lo que es ser experto, lo que son prácticas profesionales de cualquier índole. Al ir teorizando, planteando teorías y prestamos mucha atención, suponemos que los efectos más importantes de la escolaridad se van a encontrar dentro del salón de clases o los efectos más importantes de la psicoterapia se van a encontrar durante las sesiones de terapia. Si empezamos a construir marcos teóricos, nuestros conceptos, pero lo que pasa es que casi nadie, si nos interesa plantear teorías, no vamos más allá, no seguimos a los clientes, a los pacientes, a los aprendices, no los seguimos